chamacones, aquí les traigo un problema, y que ni siquiera es un problema, es parte de la teoría básica de lo que es el producto vectorial externo o cruz, como ustedes le quieran llamar. ¿A qué se refiere esto del producto vectorial externo cruz? Bueno, vamos a suponer, ¿verdad?, que nosotros tenemos dos vectores. Tenemos el vector A, que está formado por la componente A1 en la dirección de las X, o sea, Y, más la otra componente en la dirección de las J, más otra tercera componente en la dirección de las K. Lo que tenemos es un vector en R3, o sea, un vector en 3 dimensiones, en el espacio. Y tenemos al vector B, que es B1I más B2J más B3K. Un vector que también tiene 3 componentes en la dirección de I, en la dirección J y en la dirección K. O sea, en la dirección de X, en la dirección de Y y en la dirección de Z. ¿Y cómo se multiplica esto vectorialmente? Bueno, aquí lo que tendríamos es lo siguiente. Si ustedes hacen el producto vectorial, ustedes quizá tendrían que poner esto de la siguiente manera: A1I más A2J más A3K cruz B1I B2J más B3K. Pero multiplicar de esta manera por la vía vectorial es engorroso, porque habría que multiplicar este por este término por este término por este, y obviamente pues van a tener 9 resultados. O sea, es mucha labor. Por lo que más, o por lo que más nos conviene es multiplicarlo esto haciendo uso de un determinante. ¿Cuál? Este. A cruz B va a ser igual al determinante de I, J y K. Y aquí vamos a poner el A1, B1, el A2 con el B2 y el A3 con el B3. ¿Y cómo se opera con esto? Pues de la siguiente manera. A cruz B es igual a I por el determinante. ¿Cuál determinante? No se toma ni esta columna ni esta hilera. Vamos a tomar prácticamente este determinante, el de A2 con A3, B2 y B3, menos J. ¿Por qué determinante? Ahora no se toma ni esta columna ni esta hilera, se toman los extremos. Entonces se va a poner A1, A3, B1 y B3. Finalmente, más K. ¿Por qué determinante? No se toma ni esta columna ni esta hilera, se toma nada más este determinante, el de A1, A2, por, aquí es B1, B2. Muy bien, de modo que aquí A cruz B va a ser igual a, ¿cómo se multiplican cuando utilizamos determinantes? Bueno, cuando utilizamos determinantes, lo único que hacemos es multiplicar cruzadamente. A2 con B3 menos A3 con B2. Y este es I. Menos, paréntesis, A1 con B3 menos A3 con B1. Y esto es en J.
Finalmente, más este determinante sería A1 con B2 menos A2 con B1. Y esto es en la dirección K. Y así obtendríamos otro vector, ¿verdad? Porque resulta ser que A cruz B es un nuevo vector. Pero ¿cómo es ese nuevo vector? Pues muy simple. Se los voy a explicar, pero para esto tengo que borrar parte de este procedimiento. Cualquier duda, lo único que tienen que hacer es detener su video o regresarlo y copiar el procedimiento en su cuaderno. Ahora chequen esto. Aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. Si nosotros tenemos un vector que le vamos a llamar A y otro vector que le vamos a llamar B, estos dos vectores están en un plano. De modo que cuando ustedes multiplican vectorialmente dichos vectores, si ustedes ven por la regla de la mano derecha, si este es el vector B y este es el vector A, y vamos de esta manera, girando, ¿verdad?, en el sentido antihorario, el dedo gordo es prácticamente el vector A cruz B. O sea, que este vector es el vector C llamado A cruz B. O sea, que el producto vectorial de A con B es un vector perpendicular al plano formado por los vectores A y B. Pero que quede claro una cosa. En el producto vectorial externo o cruz no es válida la propiedad conmutativa. Esto es, A cruz B es distinto de B cruz A. ¿Por qué? Pues porque B cruz A sería girar en el sentido contrario, y entonces este vector que va hacia abajo sería el vector B cruz A. Y entonces este es el vector C' llamado B cruz A. Entonces no es igual A cruz B que B cruz A. En magnitud miden lo mismo, pero no en dirección. Entonces lo que sí es cierto es que A cruz B es igual a menos B cruz A. Esto sí es igual a esto, pero esto no es igual o es diferente de esto. Que quede claro, nuevamente, que en el producto vectorial no es válida la propiedad conmutativa entre los vectores. ¿Qué otra cosa podemos decir del producto vectorial? Bueno, ¿qué es realmente lo que representa A cruz B? Veamos lo siguiente. Si les preguntan a ustedes qué es lo que representa en realidad A cruz B, ¿verdad? Pues es muy sencillo. Porque yo puedo tener aquí un vector A y aquí puedo tener un vector B. Y estos dos vectores están formando un ángulo entre ellos. Pero yo me puedo dirigir del vector B a la punta del vector A. De modo que lo que se forma es un triángulo, ¿verdad? Un triángulo de vectores. Entonces, este triangulito, como quien dice, tiene una determinada altura. Pero yo pregunto, ¿y quién es el seno del ángulo entre los vectores? Ah, bueno, el seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. De modo que en nuestro caso, el seno será H entre B. Y esto va a implicar que H sea B multiplicada por el seno del ángulo. Muy bien, pero entonces, ¿quién es el área de este triángulo? El área
de este triángulo, por fórmula, sabemos que es la base por la altura partida por 2. Y si sigo así, entonces voy a tener que el área va a ser igual a la base. Pero la base de este triángulo es precisamente la magnitud de este vector. Es la magnitud del vector A. ¿Y quién es la altura? La altura es h, pero h es la magnitud del vector B por el seno del ángulo. Y todo esto dividido entre 2. Este 2 está dividiendo, pasa multiplicando y entonces lo que voy a tener es 2 veces el área. Y esto va a valer la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el seno del ángulo. ¿Pero a qué se refiere con 2 veces el área? Bueno, si ustedes se dan cuenta, una propiedad que tienen los vectores es que estos pueden ser trasladados siempre y cuando conserven su dirección, sentido y magnitud. Entonces, si yo tengo que este es el vector A y este es el vector B, este vector lo puedo trasladar a la punta del vector B. Y este vector lo puedo trasladar a la punta del vector A. De modo que lo que voy a tener es que A cruz B va a representar el área del paralelogramo. O sea, toda esta área. Eso es lo que representa en realidad A cruz B. Y precisamente es que A cruz B se puede escribir como la magnitud de A por la magnitud de B multiplicada por el seno del ángulo, y este resultado es muy, muy importante para poder resolver muchos problemas. ¿Qué otra cosa es lo que yo les puedo decir del producto vectorial? Bueno, lo que les puedo decir del producto vectorial es que ¿qué pasaría si la magnitud del vector A fuera igual a la magnitud del vector B? Bueno, si así fuera, lo que tendría sería una especie de rombo, ¿verdad? Porque tendría esto. ¿Y qué resultado importante puedo sacar prácticamente del hecho de que la magnitud de A sea igual a la magnitud del vector B? Este es el punto O, este es el punto P, este es el punto Q y este es el punto R. De modo que, vean esto, yo puedo hacer OR, ¿verdad? Ese vector OR más el vector RQ igual al vector OQ. Pero, ¿quién es OR? OR es el vector B más, ¿y quién es RQ? RQ es el mismo vector que A, porque este es A y este es B. Entonces este es el vector A y esto vale el vector OQ. ¿Qué otra cosa puedo observar de mi arreglo de vectores? Bueno, algo que también puedo observar es que yo puedo moverme de P hacia R de la siguiente manera. OP, este vector OP, más este vector PR, este vector tendría que ser igual a OR. ¿Pero quién es OP? Bueno, OP
es el vector A, más PR, A es este vector resultante, más PR. Y esto tendrá que ser igual al vector OR. ¿Pero quién es OR? Ah, pues ese es el vector B. De modo que si despejo yo a PR, lo que voy a obtener es lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que se obtiene. Si despejo yo a PR, lo que voy a obtener es B menos A. B menos A. Otro resultado importante. ¿Qué pasaría si ahora yo multiplico escalarmente a OQ con PR? O sea, OQ punto PR. Si yo los multiplico escalarmente, lo que voy a obtener es B más A o A más B punto B menos A. Pero, ¿qué es esto? Esto es un resultado de binomios conjugados. Y lo que me da como resultado, o a lo que me lleva como resultado, es obtener una diferencia de cuadrados. Por eso es que OQ.PR tiene que ser igual a al cuadrado, ¿verdad? Menos B al cuadrado. Pero habíamos dicho que la magnitud de A era igual a la magnitud de B. Por lo tanto, este resultado me da 0. Y si me da 0, es porque estas resultantes o las diagonales de este paralelogramo son perpendiculares. Esto es, OQ es perpendicular a P con R. A eso es igual. O sea que de aquí podemos obtener un resultado que es muy importante. Ahora ya sabemos que las diagonales, ¿verdad?, de un arreglo vectorial de este estilo, cuando los vectores A y B son iguales, las diagonales de este rombo o de este paralelogramo hecho rombo son perpendiculares. ¿Qué otra cosa nos pueden preguntar a nosotros del producto vectorial? Pues nos pueden preguntar lo siguiente, o podemos obtener una serie de resultados muy importantes. ¿Cómo cuál? Como que alguien me preguntara, oiga profesor, ¿y a qué es igual A cruz B, magnitud de esto, al cuadrado, más la magnitud de A punto B al cuadrado? Si alguien me preguntara, oiga, ¿y a qué es igual el cuadrado de esta magnitud del producto escalar más el cuadrado del producto escalar? Pues muy sencillo, ¿verdad? La solución es muy simple. La solución es muy simple porque sabemos que A cruz B por un lado no es otra cosa más que la magnitud del vector A por la magnitud del vector B multiplicada por el seno del ángulo, mientras que A punto B es la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo. Si yo sustituyo estos dos resultados en esas expresiones, ¿qué es lo que voy a obtener? Bueno, pues lo que voy a obtener es lo siguiente: la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo, magnitud de esto, pues al cuadrado, más A punto B es la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo, esto al cuadrado. Pero bueno, ¿a qué es igual esto? Simplemente es la magnitud de A al cuadrado por la magnitud de B al cuadrado multiplicado por el seno cuadrado del ángulo. Más, de este lado,
tendría la magnitud de A al cuadrado por la magnitud de B al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo. Y aquí me doy cuenta que hay un factor que es común, que es precisamente las magnitudes al cuadrado de dichos vectores. Por lo tanto, la magnitud de A al cuadrado por la magnitud de B al cuadrado multiplica al seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo. Pero esto por identidad trigonométrica, esto es igual a la unidad. Ah, entonces resulta ser que la magnitud de A cruz B al cuadrado más la magnitud del producto escalar de dichos vectores al cuadrado, pues esto me da como resultado la magnitud del vector A al cuadrado por la magnitud del vector B al cuadrado. Y así sucesivamente. Puedo obtener un montón de resultados y un montón de análisis con respecto a lo que se llama el producto vectorial externo cruz. Otra cosa que también es muy importante y que muchos no saben, cuando les preguntan, oiga, profe, ¿y a qué es igual I cruz J? ¿O a qué es igual I cruz K? ¿Y a qué es igual J cruz K? ¿Y a qué es igual así sucesivamente? Si les llegan a preguntar cosas por estas, como el producto vectorial de los vectores unitarios, pues el resultado lo pueden ustedes hacer bajo el siguiente análisis, que es muy sencillo. Ya para terminar, entonces, si les preguntan a ustedes sobre el producto cruz, sobre el producto externo o producto vectorial de los vectores unitarios, ¿verdad? Ustedes tienen que ocupar cierta reglita. Esa reglita es la siguiente. Ustedes ponen I, J y K. Y van primero en este orden. Y luego para acá. Y luego para acá. De modo que, si les preguntan a ustedes I cruz J, pues eso es igual al que sigue, acá. Si a ustedes les preguntan J cruz K, pues ese es el que sigue, es el I. Y si les preguntan a ustedes el K cruz I, ese K cruz I es el que sigue, es el J. En ese orden se tiene que ir tomando. También pueden ir al revés, que ustedes tengan I, J y K y los ocupen en este sentido. Si es así, entonces I cruz K tiene que ser igual a menos J, ¿verdad? Al revés, ¿verdad? Y si les preguntan ustedes por K cruz J, pues ese es K cruz J es igual a menos I, ¿verdad? Y si les preguntan a ustedes sobre J cruz I, este J cruz I, pues es igual a menos K. Y con esto tienen prácticamente resuelto su problema. Así es que no nos resta más que decirles que si tienen alguna duda, pues se suscriban a nuestro canal de Facebook llamado Una Física Simplificada, y ahí aclararemos ciertas dudas, o dejar prácticamente las dudas suscritas aquí donde se resolvió el problema, y yo con gusto lo reviso. Y bueno, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, que tiene muchísimos problemas de este estilo, y donde estaremos abordando problemas que les puedan ayudar a muchos de ustedes. De mi parte, bueno, pues es todo. Nos vemos en el siguiente problema, en la siguiente clase. Chao.